¿Qué tal? Bienvenidos a Proyecto Propio TV en el marco de Mercado por Expertos. Y hoy sí que el mercado económico se vio sacudido con la despedida. Le pidieron la renuncia a Alfonso Prat-Gay en el Ministerio de Hacienda, y esto ya empieza a ser un tembladeral político, no tanto en lo económico, porque tanto Nicolás Dujovne, que está en el área de Hacienda, como Luis Caputo, que se puso al frente de finanzas, siguen siendo la misma línea en parte económica, pero quedó muy marcado el exministro ahora, Alfonso Prat-Gay, con el régimen de ganancias. Ya en la última foto con Alberto Abad de la FIP, había quedado bastante afuera de término en el plano económico. Ahora se ve su salida, un almuerzo en Villa Langostura, el presidente de vacaciones, vuelve a mediados de enero, y también estuvo una semana política bastante complicada con Isela Constantini, que quedó afuera, también se fue por motivos familiares, pero después se sabe que no, de Aerolíneas Argentinas, una tarea que no quería o hacer un ajuste o no quería estos vuelos low cost. Lo cierto es que también quedó afuera del gobierno de Mauricio Macri. Y por último, Lino Barañao, en Ciencia y Tecnología, tuvo unos meses bastante complicados, que venía de la gestión de Cristina, del gobierno anterior, y ahora al frente del CONICET, cuando estos 500 becarios que tenían que pasar a la planta permanente no iban a ser aceptados. Y por último se hizo una negociación, una toma del ministerio por 5 días y lo consiguieron, pero por un año. Y nosotros averiguando sobre este tema, sobre el CONICET, sobre de qué se trata este tema tan apasionante como son los investigadores, descubrimos un libro que se llama Cataratas, que lo escribió Hernán Banoli, que tiene que ver con el CONICET al 2000 y pico, 2050. Él está con nosotros, Hernán Banoli. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Primero, además, criticado, ¿no?, por hacer este libro, porque te decían que mofabas o que era muy burocrático el CONICET. Sí. Al principio, cuando salió la novela, que fue en 2015, el año pasado por poquito tiempo, sí, hubo una serie de respuestas de todos los lugares, pero bueno, hay algunos becarios, investigadores del CONICET, y particularmente de la rama de las ciencias sociales, que eran a las que yo pertenecía y en las cuales se basó un poco el conocimiento para la novela, y que también fueron un poco las más cuestionadas, ¿no?, Claro. en todo este debate que hubo en las últimas semanas. Habían reaccionado mal porque entendían que era una especie de sátira, una especie de burla a lo que hacían y todo. Pero bueno, después, con la evolución de cómo fueron, digamos, avanzando las cuestiones, cómo fueron avanzando las medidas de fuerza. Los 5 días te dieron la razón a vos. Un poco, no sé si me dieron la razón, pero se demostró que los becarios o los investigadores recién fueron capaces de reaccionar o de agruparse después de 10 años, digamos, o un poco más de bonanza y de ampliación, ante una situación así de extrema como el recorte. Claro. Y que por otro lado, como bien contabas vos, es por un año, digamos, ¿no? Claro, todo este año van a tener que estar trabajando para ver si siguen o dentro de la UBA, que no se charló con la UBA si podían seguir. Técnicamente no es un recorte, hablan, ¿no? Hablan que en realidad son 500 becarios nuevos, ¿no? Pero eso sí, es plata que se invirtió en esta gente que se preparó y que no va a ir otra vez al Estado. Y tendrían que ir a empresas privadas, se tendrían que readecuar. Es una palabra bastante moderna esto de readecuate, mirá. Si te cambió el trabajo, te quedaste sin trabajo, readecuate. Suena muy duro. Suena muy duro, y me parece que al mismo tiempo es muy complicado también que uno se tenga que empezar a preguntar cómo es el funcionamiento del sistema de investigación argentino, cómo producimos nosotros innovación tecnológica, cómo se vincula esa innovación con la sociedad en términos generales, ¿no? Bien. Porque en las ciencias duras imagino que será una cosa, y en las ciencias sociales a mí me parece que la producción de conocimiento, como valor en sí mismo, como valor absoluto, está buena,
pero que también tiene que tener algún otro tipo de, digamos, de expresión, ¿no? El resultado de esas investigaciones. Entonces me parece que son todas preguntas súper interesantes para hacer y que recién se ponen un poco en escena cuando hay un marco, digamos, de crisis o de recorte de este estilo. Por eso, y retomando un poco lo que vos decías al principio, me parece que el lugar de Barañao queda bastante debilitado después de esto, porque no es que Barañao estaba proponiendo una modernización o un rediseño del sistema de investigación científico-académica, y eso llevó a las medidas y al recorte de los becarios que entraban, sino que bueno, fue en el sentido contrario. Esperemos que esto ahora sirva para que no solo no se disminuya el presupuesto, sino que se debata en realidad cuál es la función social y cuál es la relación entre los investigadores y la sociedad. Me encantó eso de ver la función social, ¿no? de los investigadores. Luis Pasteur decía algo que ver con eso. Un pueblo sin científicos no es un pueblo que esté destinado a crecer, ¿no? Hay algo muy especial. Y volviendo al libro, tiene muy buenas críticas, está Isabel Sarlo, o sea, tiene muy buenas críticas tu libro, Catarata. ¿Se puede contar un cachitito para que la gente quiera ir a comprarlo? ¿De qué se trata? Sí, por supuesto. Es una novela cuyos protagonistas son investigadores de ciencias sociales del CONICET, son sociólogos. Es un grupo de investigación que en un futuro paralelo, no muy diferente a nuestra actualidad, donde las redes sociales y la tecnología dieron un pasito más de lo que estamos acostumbrados y ya están un poco metidas en el cuerpo, ¿no? Hay partes de las manos, partes del ojo que tienen interiorizados todos los sistemas como Google Maps, las casillas de correo electrónico, la interactividad en las redes sociales, etc. Bueno, en este contexto viajan a un congreso de sociología. Y bueno, y lo que sucede ahí es una especie de drama pasional entre becarios y directores, que también es otra área de una especie de trastienda de la producción de conocimiento científico, que muchas veces tiene sus tensiones y sus rispideces. Entonces ahí hay algunos enfrentamientos, una especie de drama amoroso. Y bueno, lo que sucede después es una novela de aventuras con diferentes vicisitudes en donde los becarios participan de este congreso, donde al mismo tiempo sucede una suerte de atentado terrorista y tienen que ir reconquistando un poco su lugar y comprendiendo su lugar en el mundo cuando en cierta medida lo que pasa en la sociedad sobrepasa un poco las categorías de investigación, las categorías teóricas con las cuales se manejaban. Bien, bien. No le contemos más. Lo dejamos no le contemos ahí. Más, así. Lo dejamos ahí, a ver si genera que un poco de crezca, intriga. que siga creciendo en realidad, porque seguramente va a seguir creciendo este libro. Pero en un ratito quiero que me cuentes sobre otro de tus emprendimientos, de tu proyecto propio, que tiene que ver con la revista Crisis. Buenísimo. ¿Puede ser? ¿Y cuál Dale. es tu proyecto propio? Ándalo pensando. Dale. Porque nosotros en nuestro living vamos a conectar con Romina Iannotti, que no le dije Feliz Navidad a Romina Iannotti. Bienvenida. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. Hoy está con nosotros Fernando Robles, él es especialista en grandes administraciones de consorcio y viene para contarnos acerca de cómo impacta en el bolsillo de los propietarios el aumento de sueldo de los encargados de edificio. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor. Y realmente impacta bastante el incremento de sueldo, porque no solamente es un incremento de sueldo, sino detrás de esto tenemos horas extras, cargas sociales y aportes patronales que hacen el incremento en sí de todo el componente rubro sueldos. Perfecto. Y esto disminuye lo que es la caja del consorcio. ¿Y nosotros cómo podríamos hacer entonces para poder recuperar ese salario que se está generando, esa pérdida de dinero, digamos? Sí, evidentemente es directamente proporcional el impacto. La forma de que de un consorcio o que un administrador debe recomendar es que debe hacerlo en forma proporcional al incremento de sueldos con la baja de la caja. Y si no se hace esto, realmente impacta en rubros como menores tareas de mantenimiento u obras que estén desarrollándose en el edificio. Perfecto, muchas gracias Fernando Robles y te esperamos la próxima. Bueno, gracias. Gracias. Hola Gastón, ¿cómo estás? A las corridas, no llego al banco para pagar las expensas. En mi edificio administra Sigva y yo las pago desde mi celular. ¿Y cómo es eso? Te bajas la app de Sigva y tenés toda la información que necesitas sobre tu edificio. Estás muy buena. Te dejo que no llego al banco. Sigva.
Gracias, Romina. Y quedó picando la pregunta de cuál es tu proyecto propio. En realidad, para Hernán Banoli y para vos que estás mirándonos, ¿cuál es tu proyecto propio para este 2017 que se viene en minutos nada más? Pero empezamos con el de Hernán. Hernán, ¿cuál es tu proyecto propio? Bueno, mi proyecto propio creo que tiene que ver bastante con lo que vamos a hablar después, que es con la revista Crisis, porque venimos trabajando hace un tiempito y queremos que se desarrolle. Yo en lo personal, si bien coordino toda la edición de la revista, me dedico un poco más a las páginas vinculadas a cultura, consumo, entretenimiento, etc. Y bueno, y tengo muchas ganas de que esa parte crezca. Ahora vamos a innovar o a probar con una sección que tiene que ver con una novela gráfica. Y bueno, y la verdad que estoy con muchas pilas y tratando de que la revista crezca cada vez más y trate de llegar a más gente, ¿no? Bien. Así que un poco es eso, poner Y pilas con contanos eso. de qué se trata esta revista Crisis, si tiene que ver con la realidad que pasamos del gobierno que quedó, del gobierno actual, si es alusiva, si es de ciencia ficción, como Cataratas, y seguís dándole tu impronta a las cosas que haces. Sí, no, bueno, la revista Crisis en realidad es una revista que tuvo diferentes etapas. La revista fue fundada en el 75, en ella participó, digamos, muchos intelectuales importantes. Galeano estuvo en un momento fundacional. Era una revista que estaba muy vinculada, digamos, a lo que era el contexto político de ese momento. Y también 75, contexto fuerte. Exactamente, ¿no? y con una mirada también sobre los escritores del boom latinoamericano, con una impronta también muy latinoamericana. Bueno, en esa época era una revista que funcionaba muy bien, tenía unos números que yo te digo que podía llegar a vender 25.000 ejemplares por número, que para esa época también era mucho, digamos, si bien el contexto de los medios era otro. Y bueno, y ahora esta es otra etapa, hubo otra etapa en los 80, y esta es una nueva etapa que arrancó en 2010. Y la revista se plantea como un producto muy particular, porque tiene una temporalidad extraña, que es bimensual, ¿no? Es una publicación en papel, con una edición muy cuidada y con una frecuencia bimensual. Y lo que trata es de plantear temas de mediano alcance, no tanto vinculada a la coyuntura, pero tampoco sin despegarnos, porque no es un producto que se parece más a un libro, sino que es una revista de actualidad, pero con una mirada un poquito más en mediano alcance. Y bueno, la verdad que estamos hace 6 años con la revista se vende en kioscos de diarios y revistas, tiene una muy buena distribución, una muy buena circulación. También tenemos la página web, que es revistacrisis.com.ar, donde ahí también a veces subimos material intersticial, además de elegir algunas de las notas más relevantes de la revista. Vamos subiendo otras investigaciones, otros productos. Y bueno, lo hacemos con un grupo de periodistas, de investigadores. Está Alejandro Berkovich, está Diego Genud, está Mario Santucho, Jimena Tordini. Es un colectivo de lo que te digo, de periodistas y con intereses amplios, en el cual tratamos de seguir un poco el pulso de la actualidad. Bien. Y se organiza a través de una especie de dossier, que es lo que abre la revista, que son 5 o 6 notas, 4 a veces vinculadas entre sí. Después tiene otra parte más de esto que te contaba que yo coordino un poco más, lo de cultura, información, entretenimiento. Y después algunas notas, algunas entrevistas largas que también hacemos. Y vos hablaste del pulso, ¿no? De marcar el pulso de la realidad. Al comienzo del programa hablamos de la salida de Prat Guy, hablamos de Isela Contantini. ¿Cómo se ve desde la revista Crisis, desde la opinión periodística, cómo se ve este momento actual del país y la grieta que estamos tratando de salir en este unir a todos los argentinos? Se nota, por lo menos desde lo que yo puedo apreciar, se notó mucho esta diferencia de sos K, no sos K, si decís esto te pones, te encasillan. ¿Ustedes trataron de estar ajenos a esto? Sí, nosotros tuvimos un rol durante el gobierno anterior, en la época de la grieta, en la cual no teníamos una posición ni en uno ni en otro lugar. Exacto. Entonces muchas veces quedábamos ahí en el medio, digamos, ¿no? Como buen periodismo, ¿no? El periodismo tendría que estar... No el periodismo militante, digo, ¿no? Que tendría que estar mostrando la realidad, diciendo las cosas que está bien del gobierno actual, las cosas que están pésimo, y lo mismo del anterior. Totalmente. Nosotros tratamos de hacer eso, y con este gobierno, justamente como decís, estamos tratando de hacer un poco lo mismo. Este último número, que salió hace un mes más o menos, fue sobre todas las cuestiones que trae aparejadas una idea más amplia y que nosotros creemos que empieza en el gobierno anterior, pero en este gobierno se quiere sostener e incluso ampliar,
de la cuestión de la ciudadanía del consumo y de la cuestión de que las identidades cada vez están más arraigadas en cuestiones vinculadas al consumo y menos vinculadas al trabajo. Entonces hay una serie de notas que las recorre transversalmente, que van desde una investigación sobre lo que significan, por ejemplo, los nuevos modelos de negocios del estilo Uber, ¿no? Con todos digamos, los problemas y las contradicciones que generó. También pensando en Airbnb y en todos los sistemas que tienen que ver con plataformas digitales, transnacionales, colaborativas, que eliminan intermediación, digamos, en los servicios. Otra, por ejemplo, que era un panorama económico que tenía que ver con la idea del abaratamiento del crédito para que el consumo del año 2017 se sustente en tarjetas de crédito y en la posibilidad de seguir pagando con cuotas para que se reactivara la economía. Bueno, son toda una serie de otra que tiene que ver con Internet, con cómo consumimos Internet y cómo Internet nos consume, ¿no? Y esta idea de que un poco está buenísimo compartir cosas en las redes sociales, uno se mantiene comunicado, se mantiene actualizado, pero al mismo tiempo lo que está haciendo en el fondo es generar contenido gratis para grandes plataformas, para digamos, otros, que están alojadas en otro lugar. Y bueno, tratamos de transitar enhebrando todas estas contradicciones, pero bueno, pasa esto que te contaba de que como al ser una revista de mediano plazo, la revista cerró antes de que ganara Trump. Claro. Entonces, bueno, Te cambió el panorama político. Cambió un poco el panorama político. Me parece que ahora pero acá en este país y en el mundo como estamos hasta ahora, cada 2 meses es una tarea titánica. Sí. Hacerlo porque ya con el comienzo del programa de hoy, la cantidad de gente que se fue de este gobierno, te cambió todo. Ya cambió todo. Ya Entre Año Nuevo. 2017 en otro lugar. Entre Navidad y Año Nuevo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, gracias a vos, por venir, por tener tu proyecto propio. Gracias. Y alimentarlo. Bueno, muchísimas gracias. Y para todos ustedes, feliz Año Nuevo y nos reencontramos, como siempre, acá en Metro, en Proyecto Propio. SIGBA es la primera y única administración en crear y ofrecer a sus propietarios una aplicación móvil. Para lograr eso, está constantemente buscando herramientas de vanguardia. Este año, impulsa la aplicación para celulares, donde los propietarios pueden pagar las expensas, revisar su cuenta, realizar reclamos o hacer su seguimiento y más, todo desde su celular, desde el lugar del mundo en que se encuentren. Hace 30 años, SIGBA combina alta tecnología, relación cara a cara y transparencia en la gestión. Visite www.administracionsigba.com.ar o contáctenos en comercial@sigba.com.ar. SIGBA, administración profesional en tu celular.